Bienvenidos al canal de clases de lengua y literatura española. Yo soy Catalina Montero y en esta entrega veremos el nivel semántico. Como todos sabéis, la semántica es la rama de la lingüística que se ocupa de estudiar el significado de las palabras y de las oraciones. Se divide en semántica léxica o lexicología, es decir, estudia el significado de las palabras y la semántica oracional estudia el significado de las oraciones. Quédate, no olvides suscribirte a mi canal y darme un me gusta. Empezamos. A la semántica léxica le corresponden aquellos aspectos de la lengua que están relacionados con el significado de la palabra, la procedencia del léxico y la creación de nuevo vocabulario, tanto por procedimientos morfológicos como no morfológicos, como por ejemplo a través de los préstamos. Los diccionarios son las obras que recogen todo el léxico de una lengua y que además explican su significado. Y la disciplina que se encarga de estudiar y elaborar estos diccionarios se denomina lexicología. Cuando nos comunicamos, utilizamos signos para hablar de una realidad externa a la lengua. El signo lingüístico, como ya sabemos y hemos dicho en anteriores entregas, consta de dos planos, el significante y el significado. El significante, recordemos, es la realidad física que podemos ver o oír o articular del signo que utilizamos además en el lenguaje oral o por escrito, y el significante es la sucesión de formas o letras que forman las palabras o mensajes, mientras que el significado designa el concepto, ¿no? Es la imagen mental que tenemos y al que asociamos este significante. El signo lingüístico, además, remite hacia un referente que es el elemento concreto de la realidad al que aludimos. Vamos a verlo de una forma más concreta. Aquí lo vemos con el concepto de isla, ¿no? Os he separado por significante y por significado. Y el conjunto, pues sería lo que engloba el referente. El significante encontramos nuestros fonemas I, S, L, A, ¿no? Que forman la palabra. Y el significado es la porción de tierra rodeada de agua por todas partes, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y aquí vemos el referente que os he puesto la imagen del concepto isla. Los emas. ¿Qué son los emas? Pues es el significado de una palabra que puede descomponerse en esto que acabamos de decir, en los emas, ¿no? Que son unidades o rasgos semánticos mínimos que nos permiten diferenciar unas palabras de otras. Las palabras del mismo campo semántico, por ejemplo, comparten esta serie de semas comunes y presentan otros específicos de la manera que se permita distinguirlos de otros. La descomposición suele representarse en forma de tabla, como la que vemos en esta diapositiva, ¿no? Y en ella nos indica si una palabra contiene o no un sistema mediante los signos positivo o negativo. En este caso hemos añadido 4 unidades léxicas que son bicicleta, motocicleta, coche y autobús, y hemos puesto los emas, por ejemplo, para desplazarse con motor, con 2 ruedas, con 4 ruedas y de uso privado. Por ejemplo, la bicicleta sirve para desplazarse, sí, positivo. ¿Tiene motor? No, negativo. Tiene 2 ruedas, positivo, con 4 ruedas, negativo y de uso privado, positivo. Y así en motocicleta usa los mismos emas que la bicicleta, excepto eh, que la motocicleta, perdona, se me había ido, la motocicleta usa motor, mientras que la bicicleta no, pero también tiene 2 ruedas, negativo con 4 ruedas y de uso privado también positivo. Mientras que en el coche y el autobús vemos que comparten los emas para desplazarse con motor y con 4 ruedas y no tienen 4 ruedas, mientras que de uso privado el coche se considera así, mientras que el autobús no. Por lo tanto, utilizaríamos el signo positivo o negativo para diferenciarlo de los otros emas.
Los tipos de significado, pues podemos distinguir dos, el denotativo y el connotativo. El denotativo es el significado básico de una palabra, al margen concreto de su uso en un enunciado. Es el significado que compartimos todos los hablantes de una lengua y además es el significado que recogen los diccionarios. Mientras el significado connotativo es cualquier significado añadido que los hablantes asocian a una palabra. Pero hay que decir que si un significado connotativo es reconocido por un gran número de hablantes, también puede aparecer recogido en el diccionario. Como ya sabemos, entre el significante y el significado no siempre existe una correspondencia unívoca, es decir, no siempre se relaciona un significante con un único significado. Hay, por ejemplo, hay veces que, por ejemplo, el significado gato tiene dos posibles significados, ¿no? Y además tendremos que interpretarlo en su contexto, es decir, si nos referimos a un animal, el felino, o si nos referimos a una herramienta. Por lo tanto, siempre nos vendrá distinguido, ¿no?, por el contexto en el que aparece. Y cuando las palabras se relacionan entre sí por su significado, es cuando hablamos de estas relaciones semánticas. La sinonimia es la relación semántica que se da entre dos o más palabras que tienen el mismo significado. Además, existen diferentes tipos de sinónimos. Tenemos los sinónimos conceptuales, que son palabras que tienen el mismo contenido semántico. Aquí os he puesto el ejemplo de pájaro y ave. Los sinónimos referenciales son palabras que aluden al mismo referente, pero sin embargo no tienen el mismo contenido semántico. Por ejemplo, el petróleo y oro negro. Y por último, encontramos los sinónimos conceptuales, que son palabras que pueden intercambiarse en un determinado contexto. Por ejemplo, aquí os he puesto la tarea es pesada o la tarea es dura. La antonimia es la relación que se da entre dos o más palabras que tienen significados opuestos. Además, distinguimos tres clases de antónimos. Los antónimos graduales, que se trata de palabras opuestas, ¿no?, que representan los extremos de una gradación en la que se pueden encontrar términos intermedios. Por ejemplo, frío y caliente. Aquí podemos encontrar el intermedio que puede ser templado. Antónimos complementarios son palabras opuestas que se excluyen directamente una a la otra. En el caso de hombre y mujer lo vemos también. Y los antónimos recíprocos son términos opuestos en los que la existencia de uno no implica necesariamente la existencia del otro. Por ejemplo, comprar y vender. Vamos a seguir. La lengua también puede reflejar las relaciones de inclusión entre palabras mediante hipónimos o hiperónimos. Cuando el significado abarca al de otras palabras, por ejemplo, flor, lo denominamos hiperónimo. Y los términos incluidos dentro de este término los denominamos hipónimos, es decir, rosa, clavel, azucena. Por lo tanto, el hiperónimo sería el significado más generalizado y el hipónimo sería el significado o el referente, el término más concreto. La polisemia se produce cuando una palabra presenta varios significados que tienen relación entre sí. Hay que decir que la mayoría de las palabras de la lengua son polisémicas. Y también tenemos que decir que en el diccionario todas estas palabras se recogen con una única entrada, pero que recoge las distintas acepciones. En primer lugar, encontraríamos el significado básico, ¿no?, de ese término, de esa palabra, y a continuación se enumeran los otros valores que se han creado. Aquí en esta diapositiva vemos la palabra cuello, ¿no? Entonces en la primera acepción que vemos es la parte del cuerpo que une la cabeza con el tronco. Y luego tenemos las otras acepciones
En los otros valores que se han creado, que es, por ejemplo, parte superior y más estrecha de una vasija o la parte de algunas prendas de vestir que rodea o cubre el cuello. La homonimia es la relación que se establece entre dos palabras distintas que se escriben o que se pronuncian igual como el resultado de su evolución etimológica, pero cuyos significados no tienen ningún tipo de relación entre ellos. Se pueden dar dos casos, ¿no? Que si las palabras se escriben igual, se denominan homógrafas, y si las palabras solo coinciden en su pronunciación, homófonas. Recordemos la palabra vaca con B y con V, ¿no? Se escriben diferentes, pero se pronuncian igual. El castellano es una lengua que, como todos sabemos, deriva del latín y que por eso, por ese motivo, pues se llama lengua romance o románica, ¿no? Y buena parte de nuestro léxico es el resultado de esta evolución, ¿no? La evolución del latín hablado vulgar, que con el paso del tiempo fue dando lugar a lenguas distintas. El catalán, el italiano, el francés y nuestro castellano, ¿no? Además, en este proceso se produjeron cambios lingüísticos importantes, sobre todo en el tema de la pronunciación. Y las palabras que experimentaron estos cambios y esta evolución fonética del latín vulgar las conocemos como palabras patrimoniales. También encontramos los cultismos, que son palabras con su forma clásica, y los dobletes, que se dan los dos fenómenos, ¿no? Las palabras patrimoniales y los cultismos. El vocabulario de la lengua castellana también ha ido incorporando palabras que provienen de otras lenguas por el hecho de haber estado en contacto. Y esto se denomina los préstamos. Y a menudo también las solemos relacionar, además de estar en contacto con otras lenguas, por su evolución histórica. Por ejemplo, encontramos germanismos que provienen en contacto con estas culturas germánicas que se dieron en la península durante los siglos V y VIII después de Cristo. Los arabismos son numerosos en castellano. Por el resultado, ¿no?, de la convivencia del pueblo árabe en la península desde el año 711 hasta finales del siglo XV. Y los americanismos son préstamos que provienen de las lenguas de los pueblos indígenas en América tras la conquista del Nuevo Mundo. Por ejemplo, chocolate, patata, tomate, entre otros. Y hasta aquí la entrega de hoy. Espero que les haya resultado de gran utilidad y no olvidéis suscribiros a mi canal y darme un me gusta y os espero en la siguiente entrega. Muchas gracias y hasta pronto.